Fui invitado para hacer un enfoque sobre la problemática de vivienda desde la visión de la estructura económica sobre el cual se sustenta el desarrollo en Guatemala. Los economistas a veces se nos ataca mucho de que somos muy estructuralistas, ¿no? Que todos los problemas los ligamos a la estructura económica, pero consideramos que tiene una base científica, social para poderlo decir. En el caso de la vivienda en Guatemala, no podemos decir que el problema se reduzca exclusivamente a la ausencia de un marco legal que le dé sustento. Creemos que es importante, y esta lucha que se está haciendo por la ley de vivienda, creemos que es fundamental, hay que impulsarlo, hay que salir a la calle y exigir que esa ley pase lo más pronto, antes de que la comiencen a degradar más en su verdadero contenido. Pero consideramos que hay otros problemas que en Guatemala hay que entrarles de frente, y hay que saberlos interpretar fundamentalmente. Y me refiero al problema estructural dentro de su connotación más importante. Por ejemplo, el sistema económico que prevalece en Guatemala y en casi toda la región y en América Latina, con algunas excepciones de algunos cambios que se comienzan a producir de manera importante, consideramos que este sistema tiene un denominador común, y ese denominador común es la ganancia. Si nosotros no tomamos eso en cuenta, no podemos entender elementos fundamentales. En el caso particular de Guatemala, que no es muy diferente a los otros casos de América Central, América Latina y el Caribe, a partir de los años 70, con la explosión del neoliberalismo en el mundo, conducida por la señora Thatcher y el señor Reagan, que fueron los grandes impulsores como países dominantes en el mundo, los estados comenzaron a ceder las grandes empresas del Estado y los bancos del Estado al sector privado, porque eso es ganancia. En el caso particular de Guatemala, los bancos de desarrollo que fueron creados durante la Revolución de Octubre concluyeron. De tal manera que la gran riqueza que produce nuestro país, la riqueza que producen no los empresarios, porque eso hay que también separarlo, la riqueza que producen miles y miles de hombres y mujeres, trabajadores, asalariados, es acaparado por el sistema financiero de este país. No es casual que en Guatemala no existan ya empresas del Estado. Y es lamentable que aquellas industrias, empresas de carácter estratégico que deberían de atender las grandes necesidades de la población están en manos del sector privado. Y es el caso de la vivienda. El caso de la vivienda, donde las inmobiliarias, las financieras y las constructoras son privadas. Y ellos no van a hacer nada, absolutamente nada, que no les produzca ganancias, que no les produzca una rentabilidad que según sus técnicos es la rentabilidad adecuada. Lo que le llamamos nosotros, las tasas de ganancia no pueden bajar de las expectativas de sus inversores. De tal manera que el tema de la vivienda en Guatemala, como la salud, la educación y la seguridad actualmente, están en manos de ese sector privado, que no va a hacer absolutamente nada si no tiene ganancias significativas en sus inversiones. Ese es un caso, el tema propiamente de las inmobiliarias, constructoras y las financieras en manos del sector privado. No existe ninguna otra acción, ningún otro ente del Estado que pueda competir con ese sector privado. Pero también es un sector privado que pone la línea de conducta del Estado y de los gobiernos. Los gobiernos en América Latina, en Guatemala concretamente, están sometidos a los intereses de ese sector privado. Y ahí me refiero a las leyes, ¿eh? Y no es casual que la ley de vivienda, que surge del movimiento popular y de las instituciones como IDESAC, que plantean realmente una verdadera reforma, tiene grandes dificultades para poder pasar. Porque el marco legal, la línea legal en este país, lo da ese sector privado, que potencializa únicamente
sus intereses accionistas o sus intereses propiamente de clase. Y esto pues se repite en otras esferas y por eso decimos es un problema estructural. El caso, por ejemplo, de la seguridad en Guatemala. En el caso de la seguridad en Guatemala, una Policía Nacional Civil que tiene 22,000 efectivos, ¿verdad? Las empresas privadas ya tienen más de 100,000 efectivos. El caso de la educación, ¿verdad? La gran educación pública, de la cual nos sentimos muy orgullosos los que nos graduamos en institutos públicos, que surgieron durante la época de la Revolución, también han cedido espacio al sector privado, al sector de las ganancias. Hasta morirse en Guatemala es un negocio, no digamos el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un tema que si el Estado, un Estado comprometido con el desarrollo de Guatemala, pero un desarrollo integral donde no quede excluida nadie, si ese tema de la vivienda, ese Estado al cual me refiero, no lo toma bajo su responsabilidad, el tema de la vivienda casi va a ser un problema de difícil solución en este país, porque a eso está vinculado el tema de la tierra. Una tierra concentrada en Guatemala en pocas manos. Si ustedes leen, por ejemplo, el censo agropecuario que se hizo en el año 50-51, no tiene cambios significativos con los censos agropecuarios que recientemente se han realizado en Guatemala. Creo que es importante hacer una conclusión, una breve conclusión. En definitiva, el Estado, su estructura, la composición de todos esos poderes del Estado han sido totalmente privatizados. Sus intereses son intereses que benefician la gran ganancia del sistema capitalista. Bueno, esa conclusión nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer? El problema de la vivienda es un problema también político. Si la población en este país no se organiza para hacer política y arrancar ese Estado de ese sector, que todo lo que hace es en beneficio de sus propias inversiones, no es posible soluciones. Y quizás es una conclusión un poco radical si se quiere, pero esa es la realidad. Es la realidad. Lo que está pasando en el resto de países de América Latina, donde hay cambios importantes, es una confrontación entre una tendencia realmente renovadora, transformadora, contra un Estado que sigue priorizando la maximización de sus ganancias. En Guatemala estamos muy lejos de eso. Aquí nos tenemos que organizar los sectores campesinos, populares, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, todos los sectores, para decirle a este Estado, señores, esto no puede continuar de esta manera. Porque así como el tema de la vivienda, está el problema de miles y miles de migrantes que se van por falta de tierra, la mayoría campesinos. El desempleo y la gran concentración de la riqueza que producen millones de trabajadores en pocas manos. Es un problema político de profundas raíces políticas que tienen que ver con la calidad del poder que tenemos. Un poder al servicio de ese gran capital. Y ese es un problema que se está discutiendo en América Latina y hay acciones concretas en esa dirección y grandes avances. Las soluciones habitacionales que se están dando, por ejemplo, en Venezuela, en Perú, que se están dando en Bolivia, en mismo Ecuador, nos marca eso. Es una confrontación entre una corriente política transformadora contra un Estado que se resiste a transformarse.